Mi esposo me dijo que si no podía soportar la soledad, debía buscarme un novio, siempre y cuando no interfiriera con su aventura con mi mejor amiga. Así que cuando se llevó a mi mejor amiga al extranjero, mantuve un amante secreto en la villa. 3 años después, cuando supe que mi esposo regresaría, le ofrecí a mi amante secreto $5 millones para terminar la relación, pero él se negó y se marchó enfadado. Más tarde, cuando mi esposo y yo asistimos a la fiesta de cumpleaños del heredero del magnate más rico, me sorprendió descubrir que el heredero se parecía exactamente al hombre que acababa de abandonar. No podía dejar de mirar la alta figura de Jonathan mientras se alejaba. No puede ser él, pensé. ¿Cómo alguien tan despreocupado y salvaje podría ser el refinado príncipe de Betrico? Traté de convencerme, pero en el fondo, Annie se instaló. Me senté en silencio. Saqué mi teléfono y comencé a revisar mis contactos. Mi dedo se detuvo sobre un número etiquetado como Chico Lindo. Miré el teléfono, pero por alguna razón, un escalofrío recorrió mi cuerpo, y sentí que alguien me observaba. De repente, levanté la vista y encontré una mirada fría desde el segundo piso. Jonathan. Mi corazón empezó a latir descontroladamente. No sé por qué, pero marqué el número. Jonathan permanecía inmóvil. Gracias a Dios, no es él, pensé. Sintiendo un alivio momentáneo, justo cuando estaba por colgar, la llamada se conectó. Volví a mirar. Jonathan seguía ahí, pero ahora tenía el teléfono pegado a la oreja. Mi corazón latía con fuerza mientras levantaba lentamente mi mano temblorosa hacia mi oído. Una voz profunda y fría familiar se escuchó. Habla. Permanecí en silencio, con la mirada fija en Jonathan, y Jonathan me miraba a mí. Después de unos segundos colgué abruptamente. Y justo cuando lo hice, él metió su teléfono en el bolsillo. ¿Cómo podía ser? Jonathan era el chico lindo con el que había estado saliendo en secreto durante los últimos 3 años. Luchaba por estabilizar mis pensamientos, que giraban sin control. En ese momento, mi esposo, Philip, regresó y se sentó a mi lado. La cena comenzó pronto. Philip notó que estaba bebiendo una copa de vino tras otra, claramente dándose cuenta de que algo me pasaba. Cuando me serví una tercera copa, finalmente habló: «Estás bebiendo demasiado». Le sonreí de forma juguetona, respondiendo en tono despreocupado: «¿Y qué? ¿Te preocupas por mí? Esta es una ocasión importante. No te emborraches y hagas quedar mal a la familia Yates», dijo Philip, poniéndose serio. «Hice un puchero. Eres tan molesto. Acabo de sufrir una decepción amorosa. ¿Es un crimen tomar algo para aliviar el dolor?» Philip se burló. «Deja el espectáculo. Cynthia, incluso si te desmayas aquí, no me importará en lo más mínimo». Me quedé en silencio y seguí bebiendo. ¿Cómo podía ser Jonathan? ¿Sabía que yo era la esposa de Philip? ¿Por qué nunca mencionó su identidad en estos 3 años? ¿Qué quería de mí? Esos pensamientos giraban en mi mente, casi volviéndome loca. La cena continuó, y los invitados se acercaban a la mesa principal para brindar. Philip y yo los seguíamos de cerca. Muchos levantaban sus copas, pero Jonathan apenas bebía. Finalmente, Philip vio una oportunidad para acercarse a Jonathan. «Señor Bennet, soy Philip Yates. Es un placer conocerlo por fin. Permítame brindarle en su honor». Philip extendió su copa, esperando que Jonathan la chocara sin mucho entusiasmo. Notó que Jonathan nunca rechazaba los brindis, siempre chocaba copas. Pero esta vez, Jonathan no parecía interesado en levantar la suya. El brazo de Philip quedó suspendido en el aire, y un silencio incómodo se apoderó del ambiente. Justo cuando Philip sentía que el corazón se le hundía, Jonathan habló de repente. «¿Yates? ¿Yates Construction?» Philip sintió una oleada de emoción. «Sí, sí. Mi abuelo siempre dijo que usted era un genio de los negocios». Mencionó que si la familia Yates pudiera colaborar con el grupo Bennett en el proyecto del Paradise Resort, sería un gran honor para nosotros. Jonathan se recostó, casi como si estuviera sentado en un trono. Su voz era calmada, pero llena de sarcasmo. «El proyecto del Paradise Resort puede colaborar con cualquiera, excepto con Yates Construction». Un murmullo de asombro se extendió entre los presentes. La gente comenzó a especular qué había hecho la familia Yates para molestar a Jonathan. Philip estaba igualmente desconcertado. Nunca había visto a Jonathan reaccionar con tanta dureza. ¿Qué había causado esta respuesta tan tajante?, preguntó con cautela. «Señor Bennet, ¿puedo saber qué ha hecho la familia Yates para ofenderlo?» Jonathan se levantó de repente. Su mirada pasó de Philip a mí.
Su voz tenía un tono cortante. Debería preguntarle a la señora Yates. Al instante, todas las miradas se dirigieron hacia mí. La familia Yates ha hecho algo para ofenderme. Jonathan se puso de pie. Su mirada pasó. Me quedé paralizada. Los ojos de todos en la sala estaban clavados en mí, como cuchillos afilados. Sentí que el aire me abandonaba el pecho. Jonathan seguía de pie, imponente, su copa intacta. En la mesa, su mirada fija en mí. No había rabia en su rostro. Era algo peor. Había desdén, frialdad, como si yo no fuera más que una molestia antigua que por fin había decidido aplastar frente a todos. Philip giró lentamente la cabeza hacia mí, frunciendo el ceño. ¿Qué demonios quiso decir con eso? Murmuró con los dientes apretados, sin moverse de su silla. No respondí. No podía. Mis piernas temblaban bajo el vestido largo color marfil. Mis dedos apretaban la servilleta como si fuera un salvavidas. Señora Yates, repitió Jonathan, y luego levantó lentamente su copa. Usted debería saber exactamente por qué su familia ya no tiene lugar en mis planes. Nadie se atrevía a hablar. Los murmullos eran apenas un eco nervioso al fondo del salón. Algunos fingían mirar sus platos. Otros me observaban con un morbo casi infantil, como si esperaran que gritara, llorara o me desmayara allí. Mismo. Me levanté. No pensé, solo me puse de pie, tambaleándome un poco por el vino, por la humillación, por todo. Caminé hacia Jonathan con pasos torpes. Sentí que cada tacón se clavaba como una puñalada en el suelo brillante del salón. ¿Por qué estás haciendo esto? Le susurré, apenas audible. Para los que estaban más cerca. ¿Qué quieres, Jonathan? Su expresión no se movió. ¿Quieres tener esta conversación aquí? Respondió en voz baja, casi sin mover los labios. Delante de tu marido. Delante de todos los socios de tu preciosa familia. Jonathan, por favor, rogué, y sentí mi voz romperse. Él bajó la mirada por un instante. Solo un parpadeo. Como si por un segundo, uno diminuto, se hubiera ablandado. Pero fue fugaz. Cuando volvió a alzar la vista, su rostro estaba otra vez tallado en hielo. Esto es lo que ustedes llaman justicia, ¿no? Dijo en voz alta. Reputación. Imagen. Apariencias. Bueno, señora Yates, la suya acaba de caerse. Di un paso atrás. No tenía aire. No tenía suelo. Solo un abismo frío en el estómago. Sentí una mano agarrarme del brazo. Philip, ¿qué pasa entre ustedes dos? Me espetó. ¿Me estás engañando con ese tipo? Le arranqué el brazo, de un tirón. No aquí, le dije. No ahora. Responde, Cynthia, gritó. ¿Lo conoces? Jonathan rió, seco. 3 años, lo conoce muy bien. Un murmullo colectivo se elevó como una ola. El sonido de las copas temblando, los cubiertos cayendo, alguien tosiendo nerviosamente. Philip retrocedió un paso, como si le hubieran golpeado el pecho. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no las dejé caer. No le iba a dar a nadie ese espectáculo. Tragué saliva, apreté los dientes y caminé hacia la salida. No miré atrás. No lo miré a él. Cuando llegué al auto, me encerré por dentro y dejé que las lágrimas hicieran su trabajo. No dormí esa noche. El amanecer me encontró sentada en el suelo de mi vestidor, con la espalda apoyada en la pared y una copa vacía entre los dedos. La casa estaba en silencio, pero mi mente no. Escuchaba su voz una y otra vez. 3 años. Lo conoce muy bien. No sé. ¿Cuánto tiempo pasé allí? Inmóvil. Finalmente me levanté, tambaleante, y comencé a sacar cajas del armario. Cosas viejas, ropa que ya no usaba, cajones con papeles olvidados, fotos sin marco, cartas sin abrir. No buscaba nada en particular. Solo necesitaba hacer algo, cualquier cosa que me alejara de la sensación de vacío. Fue en una caja de terciopelo azul donde lo encontré. Un pequeño cuaderno de cuero desgastado, sin nombre. No lo reconocí al principio. Lo abrí. La primera página estaba escrita con su letra. Su letra. Esa caligrafía inconfundible, un poco torcida, ansiosa, como si cada palabra necesitara salir antes que la anterior. A veces me pregunto si lo que tenemos es real, si ella me ve, de verdad, o solo proyecta en mí una fantasía para escapar de su jaula dorada. Mis manos temblaron. Sé que está casada. Por supuesto que lo sé. ¿Cómo no saberlo? La vi en esa cena, benéfica, del brazo de él.
El gran Philip Yates. La misma noche en que me invitaron a presentar mi primer proyecto como arquitecto jefe. Sentí un nudo en la garganta. La reconocí de inmediato. Esa sonrisa contenida. Esa mirada de alguien que siempre está midiendo el daño antes de hablar. Y aún, así me acerqué. No para seducirla, solo para comprobar si su voz era tan cansada como sus ojos. Lo era. Cerré el cuaderno de golpe. El corazón me latía con fuerza. Jonathan sabía desde el principio. Nunca fue una coincidencia. Nunca fue un juego inocente de dos extraños solitarios. Lo eligió. Me eligió. Sabiendo todo. Volví a abrir el cuaderno, con rabia, con miedo. Las páginas siguientes eran más caóticas, más dolorosas. Quise alejarme, varias veces. Le dije que me iba de viaje, inventé reuniones, pero siempre regresaba, porque cuando estoy con ella, todo se detiene, y cuando no, todo duele. Hoy la vi dormida en el sofá. Tenía frío y le puse una manta. No me vio. Gracias a Dios no me vio, porque si me mirara como yo la miro a ella, no sobreviviría. Una lágrima cayó sobre la página. Jonathan me había amado, y yo lo había echado. 5 millones. Murmuré en voz alta, con amargura. Le ofrecí dinero como si fuera un capricho pasajero, como si no valiera más que una cuenta bancaria. Me abracé las rodillas, cerrando los ojos. Ese cuaderno, esas cartas no enviadas, eran una confesión, un espejo, y lo peor de todo es que no lo odiaba por mentirme. Me odiaba yo por no haber visto lo evidente, que lo que había entre nosotros era lo más verdadero que había tenido en años. Horas después, cuando logré calmarme un poco, llamé a Emily, la asistente de Jonathan, una mujer seria, de unos 50 años, que solía organizar las reuniones de su agenda sin sonreír jamás. «Quiero hablar con él», le dije sin rodeos. Hubo un largo silencio. «El señor Bennet no desea recibir visitas ni llamadas, señora Yates», dijo con frialdad, y colgó. Jonathan me había cerrado la puerta, pero aún así, yo tenía la llave en la mano. Literalmente, la de la villa donde pasamos nuestros días secretos. No había devuelto ese juego de llaves. No sé por qué. Tal vez por cobardía, tal vez por esperanza. Guardé el cuaderno en mi bolso. No lo volvería a leer. No aún. Pero lo llevaría conmigo. No estaba lista para rendirme. No después de leer esas palabras. El edificio del grupo Bennet. Estaba en el corazón de la ciudad, una torre de vidrio que parecía desafiar al cielo. Cuando crucé el vestíbulo, nadie me detuvo. Tal vez sabían quién era. Tal vez no se atrevieron. O tal vez, después de la fiesta, todos sabían demasiado y fingían saber nada. Emily me recibió en la antesala del Citro, despacho con la misma expresión de mármol de siempre. «No tiene cita», dijo sin mirarme. «No me voy hasta hablar con él». Nos observamos en silencio durante unos segundos. Finalmente suspiró. Se levantó y desapareció tras la puerta doble. Escuché su voz al otro lado, baja, firme. Luego, un murmullo, un golpe sordo. Y, finalmente, la puerta se abrió. «Tiene 5 minutos». Entré. La oficina era sobria, elegante, masculina. Madera oscura, cuero, paredes altas. Él estaba de pie junto al ventanal, de espaldas a mí, con las manos en los bolsillos. No se volvió. «¿Vienes a devolverme los 5 millones? Vengo a devolverte algo más valioso», respondí, cerrando la puerta con suavidad. No dijo nada. Caminé hasta el centro de la habitación y me detuve. «Leí tu cuaderno, el de la caja azul». Silencio. «No sabía que...» Tragué saliva. «No sabía que me amabas de esa forma». Él rió sin humor. «Eso ya no importa». «Para mí sí». Jonathan finalmente se volvió. Sus ojos estaban sombreados, más oscuros de lo normal. Tenía barba de varios días, algo inusual en él. Parecía cansado, roto. «¿Qué quieres, Cynthia?», preguntó sin acercarse. «Saber si todo fue una mentira». «¿Y tú?», replicó. «Todo lo nuestro fue una distracción mientras esperabas a que tu esposo regresara». «No», dije rápido, con más fuerza de la que pensaba que tenía. «Era lo único real que tenía, pero no lo supe hasta que te perdí». Jonathan caminó hacia su escritorio. Apoyó ambas manos sobre la superficie, inclinándose levemente. «¿Sabes qué me dolió más que tu dinero?», dijo sin levantar la vista. «Que ni siquiera intentaras detenerme, que me dejaras ir como si fuera un problema que se podía resolver con billetes».
Tenía miedo. ¿Miedo de qué? De lo que eras, de lo que podías destruir. Philip, él podía hacerme la vida imposible. Pensé que te estaba protegiendo, y que me estaba protegiendo a mí. Jonathan levantó la cabeza, clavando los ojos en los míos. No necesitabas protegerme. Yo ya sabía quién eras, quién era él, y aún así te elegí. Sentí una punzada en el pecho. Me acerqué un paso. Otro. Él no se movió. No vine a pedirte que vuelvas. Solo quería que supieras que no eras un error. Él bajó la mirada. Sus labios se curvaron en una media sonrisa triste. Lo sé, murmuró. Pero ya no puedo confiar en ti. ¿Ni siquiera un poco? Se quedó en silencio. Luego, se enderezó y caminó hacia mí. Muy despacio. Paró a medio metro de distancia. ¿Quieres saber qué me parte el alma? Preguntó, y su voz era apenas un susurro. Que aún así, te sigo amando. Mi aliento se cortó. Pero no es suficiente, Cynthia. No mientras sigas siendo su esposa. La bofetada no fue física. Fue peor. Porque tenía razón. Seguía siendo legalmente de Philip, aunque por dentro ya no quedara nada. Estoy pidiendo el divorcio, dije en voz baja. Él asintió, pero no dijo nada. No te estoy pidiendo que me esperes. Bien, porque no lo haré. Eso dolió. Pero también era justo. Cuando me volví para irme, escuché su voz una vez más. A veces amar no es suficiente para quedarse, pero tal vez, solo tal vez, lo sea para volver, cuando todo esté dicho y hecho. Cerré la puerta tras de mí con el corazón en ruinas, pero con una pequeña chispa encendida. La chispa de la verdad. La que había tardado 3 años en ver. No pasó ni una semana después de aquella conversación cuando Philip me llamó a su despacho. Lo supe apenas entré. Él ya lo sabía todo. No porque hubiera confesiones, sino por su forma de mirarme, con una mezcla de desprecio, diversión y amenaza. Ese era su rostro cuando disfrutaba verme acorralada. Así que es ¿cierto? Preguntó sin levantar la voz. ¿Tú y Bennett? No respondí. Caminé hasta la ventana y crucé los brazos. Había una tormenta formándose en el cielo. ¿Cómo no? 3 años, Cynthia. 3 malditos años. Continuó él. ¿Sabes cómo me enteré? Reproduje las grabaciones de la villa, las cámaras, ocultas. Muy inteligentes los dos, pero no tanto. Me giré despacio. No por sorpresa, sino por indignación. ¿Grabaste nuestra casa? ¿Nuestro hogar? Mi propiedad, corrigió con una sonrisa helada. Todo lo que tienes, incluso tus amantes, ha sido gracias a mí. No dije nada. Ya no valía la pena discutir ese tipo de poder podrido. Philip se levantó y me entregó un sobre manila. Lo abrí. Divorcio. El mismo que pensaba solicitar yo. Solo que en su versión no había dignidad para mí. Me dejaba con lo mínimo, condiciones vergonzosas, y lo más sucio. En la cláusula final sugería que me declaraba emocionalmente inestable debido a un historial de relaciones impropias. ¿Te volviste loco? No, Cynthia. Me volví estratégico. Tú me expusiste delante del hombre más poderoso del país. ¿Esperabas que me quedara sentado viendo cómo destruías mi reputación? Tu reputación la destruiste tú, dije. Con calma. Pero el veneno ya estaba servido. Philip se acercó a mí, peligrosamente cerca. Su voz bajó. No vas a salir de esto como una heroína. Vas a salir como una esposa infiel, inestable, con amantes escondidos y una fortuna manchada por escándalos. Nadie va a creerte cuando hables. Nadie va a quererte cuando te escuchen. Respiré hondo. Tal vez. Pero ya no te tengo miedo. Philip entrecerró los ojos. Esa fue la única grieta en su expresión. Sabía que esa frase venía de otro lugar, que no hablaba desde el dolor, sino desde una nueva claridad. Me giré para irme, pero justo cuando abrí la puerta, su voz me detuvo. Estás vetada, Cynthia. A partir de hoy no puedes representar a los Yates, ni dentro ni fuera de la empresa. No tienes voz, no tienes voto. Eres una esposa. Incómoda. Salí sin mirar atrás. Esa misma tarde, las noticias estallaron. El escándalo doméstico de los Yates. Columnistas que hasta hace un mes me elogiaban por mi elegancia ahora cuestionaban mi estado emocional. Programas de sociedad analizaban mi sonrisa en las galas pasadas como si ya supieran que era falsa. Los comentarios eran implacables, pero yo ya estaba vacía de miedo. Esa parte de mí había muerto. Lo único que dolía era Jonathan, su silencio,
su ausencia. ¿Sabía lo que Philip había hecho? ¿Sabía lo que ahora decían de mí? No tenía forma de contactarlo. Emily había bloqueado mis llamadas. Mi número ya no existía en su agenda. Pero el destino es terco. 2 días después, recibí una invitación para una subasta benéfica. No en papel, no por correo, sino en mano, traída por un mensajero del grupo Bennett. Sin nota, solo mi nombre y la fecha, y un sobre adicional con una tarjeta sin palabras, pero con una foto. La villa. Nuestra villa. Jonathan sabía, estaba observando, pero no se movía, todavía. Esa noche volví a la villa, la misma donde todo había comenzado. Cerré la puerta con la llave que aún llevaba conmigo y dejé que el silencio me recibiera como un viejo amigo. Las luces estaban apagadas, pero el aroma persistía. Ese perfume tenue de madera, vino tinto y un recuerdo. Encendí una lámpara junto al sofá. La manta que él me ponía cuando me quedaba dormida seguía doblada exactamente donde la había dejado. Un nudo se formó en mi garganta. Me senté. Necesitaba recordar. No los momentos felices, sino las señales, las omisiones, lo que no quise ver. Fui a la habitación, que usaba como estudio. Estaba intacta. El escritorio con los planos aún enrollados, la estantería con libros de arquitectura y filosofía, y, en una esquina, una caja de cartón que no recordaba haber visto antes. No tenía nombre, pero dentro había papeles desordenados, cuadernos, carpetas y un diario, de tapa verde oliva, con la letra de ella. El diario de Carla, mi mejor amiga, mi confidente, la que Philip había llevado de viaje de negocios y que en realidad compartía su cama desde antes de que yo lo supiera. Temblando, abrí la primera página. Sin no sabe nada. Y no sé si quiero que... sé si... lo sepa. A veces la miro y siento culpa. O algo parecido. Pero luego recuerdo que ella tiene todo. El apellido, la casa, el apellido de señora Yates. Y yo solo soy la sombra que brilla cuando nadie la ve. Tragué saliva. Leí más. Philip dice que pronto se va a separar, que está esperando el momento correcto. Dice que ella está distraída, que se la pasa encerrada, que parece triste todo el tiempo. A veces me pregunto si no le duele más de lo que muestra. Pasé páginas, entradas, confesiones. Carla no era inocente, pero tampoco era una simple víctima, era una cómplice que buscaba poder a través de un hombre que siempre fue experto en manipular. Jonathan apareció. Alto, guapo, misterioso. No lo conocía, pero Philip sí. Me dijo que lo mantuviera vigilado, que no confiara en él, que se acercaba demasiado a Cynthia. Mi sangre se heló. Intenté advertirle, pero ya estaban enganchados. Lo vi una vez salir de la villa. Yo estaba en el auto, estacionada. No me vio. Él parecía feliz. Ella, más. Entonces ella sabía. Todo. Durante años. Pensé en contarle, pero Philip me lo prohibió. Dijo que si Cynthia se enteraba, destruiría todo, que había cosas más grandes en juego. Y ahí estaba. La verdad. El complot. La manipulación. Carla sabía. Philip sabía. Y yo vivía en una casa construida de mentiras, sonriendo a una mujer que me robaba mientras me abrazaba. Cerré el diario con las manos temblorosas. Me levanté y abrí una botella de vino, la misma que solíamos compartir con Jonathan. Serví una copa y miré el fuego danzar en la chimenea apagada. Me usaron todos, murmuré. Y sin embargo, él no. Jonathan había intentado advertirme. Carla lo confirmó en su diario. Él trató de decirme, pero yo no quise oír. Tal vez ya era tarde, pero por primera vez en años sentí que el dolor tenía dirección, un propósito. Apoyé el diario sobre la mesa y lo dejé abierto. La última página tenía una frase que me rompió el alma. Ella nunca supo quién estaba de su lado. Tal vez cuando lo sepa, sea demasiado tarde. No, no iba a ser demasiado tarde. No esta vez. 2 días después, recibí una llamada inesperada del despacho del abogado que había llevado los asuntos de mi padre. No hablábamos desde el funeral, hacía más de 10 años. Su voz sonaba tensa, como si no supiera cómo empezar. Señora Yates, dijo. Encontramos un documento que pertenece al archivo privado de su padre. Fue traspapelado durante una reestructuración interna. Creo que debería venir personalmente. La curiosidad me quemaba por dentro. Fui esa misma tarde.
El despacho era pequeño, de los de antes, con estantes de madera y olor a papel viejo. Me recibió un hombre canoso, de mirada compasiva. Me ofreció un café. Lo rechacé. Su padre dejó este testamento como anexo confidencial, firmado y sellado con validez notarial. No fue incluido en la lectura pública porque, bueno, él pidió que solo se revelara si su hija sufría algún daño directo por parte del señor Philip Yates. Me congelé. ¿Cómo dijo? Así. Es. Literalmente especificó. Si alguna vez mi hija es humillada, manipulada o perjudicada por su esposo, este documento debe ser abierto. Hoy se cumplen todos los criterios, señora Yates. Tomó el sobre lacrado y me lo entregó. Lo abrí con las manos temblorosas. Dentro, había una carta y un anexo. Legal. Mi padre, siempre tan meticuloso, había escrito con tinta negra y caligrafía firme. Hija mía, si estás leyendo esto, es porque algo te fue arrebatado. Tal vez amor, tal vez dignidad, tal vez la verdad. Pero quiero que sepas que no estás sola. Sentí que algo me apretaba el pecho. Durante los últimos años de mi vida, sospeché que Philip te veía como un adorno útil, no como una compañera. Por eso, antes de morir, hice cambios en la estructura de las acciones de la empresa que construimos. Si estás leyendo esto, tú eres ahora la accionista mayoritaria de Yates Construction. Tuve que sentarme. El abogado me alcanzó un vaso de agua. Tendrás poder, pero ten cuidado. El poder no es venganza. Es dirección. Es claridad. Úsalo para liberar tu voz, no para encadenar a otros. Lloré en silencio. ¿Esto es real? Pregunté al abogado. Sí. Su firma, su sello. La documentación está lista. Para ser registrada. Solo falta su aprobación. Firmé sin dudar. Salí del despacho con una sensación nueva. No era triunfo. No era revancha. Era algo parecido a justicia. A equilibrio. Esa noche, reuní al consejo directivo de la empresa. Philip no fue invitado. Cuando los miembros me vieron entrar, hubo susurros, miradas incrédulas, pero también respeto. Hoy vengo a informarles, dije, firme, que el paquete accionario mayoritario de esta empresa me pertenece. No por capricho, sino por legado. A partir de este momento, ningún socio tomará decisiones unilaterales sin aprobación de la presidencia. Uno de ellos, el señor Lievano, un hombre de rostro curtido y modales antiguos, asintió con seriedad. Yates ya no es un apellido, dijo. Es una voz. Bienvenida, señora Cynthia. No sonreí. No era el momento. Cuando salí del edificio, el cielo había oscurecido. El aire olía a lluvia. Pensé en Jonathan, en lo que había leído en su diario, en cómo siempre vio en mí algo que ni yo misma reconocía. Ahora lo veía. Fui a buscarlo al edificio del grupo Bennett. No me dejaron pasar. Esta vez no me recibió Emily. Me recibió un silencio cortante y un asistente nuevo que ni siquiera me miró a los ojos. Jonathan se estaba alejando. Y con razón. Pero algo me decía que él ya sabía todo. Y esperaba algo más de mí. No poder. No acciones. Verdad. Era mediodía cuando recibí la llamada. Philip había sido internado de urgencia. Un derrame cerebral, dijeron. Estaba en cuidados intensivos. No lo pensé demasiado. Fui. Tal vez por costumbre. Tal vez por humanidad. Tal vez, simplemente, por cerrar el círculo. El hospital estaba lleno de flores, ejecutivos nerviosos y asistentes intentando que la imagen de fortaleza de Philip no se resquebrajara frente a la prensa. Cuando llegué, nadie me detuvo. Todos sabían quién era, o quién había sido. Lo encontré solo, en una habitación privada. Monitores que pitaban, una ventana abierta dejando entrar un poco de brisa, y él, pálido como nunca lo había visto. Tenía la mitad del rostro levemente caída. Movía los ojos, pero hablaba con dificultad. Me acerqué. Philip parpadeó. Me reconoció. Intentó hablar, pero fue un murmullo entrecortado. Me incliné. No hables. Solo escucha. Me senté junto a la cama y saqué de mi bolso una grabadora. La encendí sin ocultarlo. He soportado tus mentiras, tus manipulaciones, tus amenazas. Pero ya no. ¿Y si este es tu final? Porque sí, pensé, puede serlo. Quiero que lo enfrentes con la verdad. Philip hizo un ruido con la garganta. Un intento de risa. Luego murmuró algo. Apenas lo entendí. ¿Qué dijiste? Tu bendito Jonathan. Me incliné más. ¿Qué pasa con él? ¿Él?
¿Cree que su padre? ¿Cree? Murió por culpa de los míos, pero no fue así. Fue culpa mía. Mis dedos se aferraron al borde de la cama. ¿Qué hiciste? Philip cerró los ojos. Respiró hondo, con dificultad. Yo saboteé el proyecto del viejo Bennett. Lo hice parecer incompetente. Filtré documentos falsos. Pérdidas simuladas. Lo arruiné. Un sudor frío me recorrió la espalda. ¿Por qué? ¿Rivalidad? ¿Envidia? Su hijo me ganaba terreno. No podía permitirlo. No lloré. No grité. Solo grabé. ¿Y Jonathan lo sabe? Philip negó levemente con la cabeza. Solo sabe que su padre murió quebrado, sin saber por qué. Por eso me odia. Me quedé en silencio. El pitido de los monitores era la única música de fondo. Luego, Philip volvió a hablar, más débil. Tú eras lo único bueno. Pero yo no sabía cuidarte. Apagué la grabadora. No por compasión, sino porque ya tenía lo que necesitaba. Me levanté. Antes de irme, me detuve en la puerta. Adiós, Philip. No respondió. Esa noche le envié el audio a Emily. Solo escribí 3 palabras. Él debe saber. A la mañana siguiente, recibí un sobre en mi buzón. Sin remitente. Sin palabras. Dentro, solo una foto. La villa. Y la puerta entreabierta. La villa estaba igual. Mis manos temblaban cuando empujé la puerta principal. Estaba apenas entreabierta, como en la foto. La luz de la tarde entraba en haces dorados por las ventanas sin cortinas. Polvo flotando en el aire. Un piano cubierto con una sábana blanca. Un silencio que conocía demasiado bien. Avancé sin hacer ruido. Cada paso sobre el suelo de madera era un eco de recuerdos. Nuestra risa en la cocina. Nuestras discusiones en la sala. Su cuerpo junto al mío en las noches largas, cuando el mundo se desdibujaba y solo existíamos nosotros. Lo encontré en el jardín trasero, sentado bajo el viejo olivo. Camisa blanca. Remangada. El rostro barbado, los ojos perdidos en el horizonte. Había envejecido en semanas, o quizás solo había bajado la máscara. No se sorprendió al verme. Ni siquiera se movió. Recibí el audio, dijo, sin mirarme. Lo sé. Me acerqué despacio, como si cualquier movimiento brusco pudiera romperlo. Todo este tiempo, culpé a un fantasma, continuó. A mi padre, por rendirse. A ti, por distraerme. A Philip, por robarme. Y resulta que la verdad era más simple, más sucia. Sí, tu padre fue más sabio de lo que pensé. Me senté a su lado, sin tocarlo. Él creyó en mí, incluso cuando yo no lo hacía. Jonathan suspiró. ¿Y ahora qué? Preguntó. ¿Vienes a reclamar tu lugar? ¿A decirme que tenías razón? No, respondí. Vengo a sentarme. Eso es todo. Si quieres hablar, hablo. Si quieres silencio, me callo. Pero esta vez, no voy a correr. Finalmente, me miró. Sus ojos, rojos. No de rabia, de pena, de cansancio. Estuve por irme de todo esto, confesó. Vender mis acciones. Dejarle el imperio a algún otro tiburón con sonrisa blanca. Irme a Marruecos, a plantar olivos y beber té. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque cada vez que lo imaginaba, pensaba en ti. Pensaba si me estarías buscando. Si aún tenías la llave. La saqué del bolso y se la mostré. No dije nada. Él cerró los ojos. No sé si puedo perdonarte del todo. Susurró. No lo pido. Respondí. Solo quiero que sepas que nunca dejé de sentirlo. Que todo lo que hice fue por miedo. Pero eso ya no es excusa. Jonathan se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre las rodillas. No quiero más guerras, Cynthia, ni herencias podridas, ni venganzas disfrazadas de justicia. Solo quiero respirar. Entonces respiremos juntos. Lo dije sin pensar, como una plegaria, como una promesa. Él me miró, y esta vez no apartó la vista. No había furia, no había juicio. Solo un hombre, solo una mujer, y un pasado lo suficientemente roto como para empezar a armar algo nuevo. No nos tocamos, no nos besamos, pero esa tarde, bajo ese olivo viejo, entendimos algo más fuerte que el perdón. Pertenecíamos al mismo dolor, y estábamos eligiendo compartirlo. Volví a la villa una semana después. Esta vez no llevaba preguntas, ni grabadoras, ni argumentos. Llevaba solo una maleta pequeña y una certeza blanda, tibia, que me habitaba el pecho como un animal dormido.
Yo quería estar donde él estuviera. La puerta no tenía llave. Las ventanas estaban todas abiertas, como en la foto. Las cortinas se movían con la brisa del mar. El aroma a madera vieja y lavanda se mezclaba con la luz cálida de la tarde. Jonathan estaba en la cocina. Cortaba limones. Llevaba una camisa sencilla, arrugada, las mangas remangadas. Tenía la barba más corta, los ojos más serenos. Me vio entrar y no dijo nada. Solo señaló con la cabeza la silla frente a él. Me senté. Puso un vaso con agua y menta frente a mí. Lo bebí en silencio. Nunca supe cómo tomar té de verdad, dijo sin mirarme. Pero el agua con hierbas me ayuda a pensar. Asentí. ¿Qué pensaste? ¿Esta semana? Pregunté. En nosotros, respondió sin pausa. En la mujer que fuiste. En la que eres ahora. En la que podría llegar a ser. Me quedé callada. ¿Y tú? Añadió él. ¿Qué pensaste? En todo lo que dejé pasar por miedo. Y en lo que aún estoy a tiempo de construir. Jonathan se apoyó en la mesada, cruzando los brazos. Esta casa la compré porque me recordaba a ti. Abierta, luminosa, pero con habitaciones cerradas que no todos sabían cómo abrir. ¿Y ahora? Ahora tú tienes las llaves. Una pausa. No quiero apurar nada, continuó. No quiero que esto sea una reconstrucción forzada. Si vas a quedarte, que sea para aprender otra vez a estar. Sin ruido, sin máscaras, sin esa idea del amor como castigo o escape. No vine a escapar, Jonathan. Me levanté, caminé hacia él, y por primera vez en mucho tiempo, lo abracé. No fue un abrazo de pasión, ni siquiera de perdón. Fue algo más, hondo. Como si los dos estuviéramos armando un nido con los pedazos de nuestras ruinas. Sus brazos me rodearon despacio. Su frente se apoyó sobre mi hombro. Quédate, susurró. Pero no por lo que fuimos. Lo sé. Quédate por lo que podamos llegar a ser. ¿Qué estableció este capítulo? Pasaron 3 meses desde que me quedé en la villa. No hubo anuncios, ni redes sociales, ni notas en los diarios. Jonathan y yo decidimos desaparecer del mapa como una protesta silenciosa contra el ruido del mundo. Aquí, en esta costa sin nombre, aprendimos a cocinar sin apuro, a leer sin distraernos, a mirar el cielo como si fuera nuevo. Éramos 2 sobrevivientes de una guerra que nadie vio. Las primeras semanas fueron de silencio y espacios compartidos con cuidado. Luego llegaron las conversaciones nocturnas, los desayunos compartidos, los paseos en la playa descalzos. A veces él dibujaba. Yo lo observaba. Desde el porche, con una taza de café en la mano. Una mañana, salimos a caminar por el terreno. El portón de entrada, oxidado y sin gracia, nos recibió con su crujido habitual. Jonathan lo miró en silencio. «Es hora de renovarlo», dijo. Asentí. No pregunté más. 2 semanas después, un herrero de la aldea cercana vino a instalar uno nuevo, forjado a mano, negro, elegante. En el centro, tallado en metal, un detalle inesperado. Bennett and Cynthia. Mi corazón dio un salto. No por el gesto en sí, sino porque era la primera vez que veía mi nombre dicho en voz alta. No como la señora D, no como la esposa de, solo yo, con identidad, con pertenencia. Lo miré. Él estaba junto al herrero, dándole indicaciones. Cuando notó mi expresión, caminó hacia mí. ¿Está bien? Es perfecto. ¿Muy temprano para eso? Negué. No, es justo a tiempo. Esa noche encendimos velas en la terraza, no por romance, por costumbre, por quietud. Comimos pan con aceite de oliva y queso fresco. Bebimos vino tinto. La luna era casi llena. ¿Crees que el pasado algún día deja de doler? Le pregunté. Jonathan pensó un momento. No, pero aprende a no gritar tanto. ¿Y tú? Le pregunté. ¿Aún me amas? No respondió de inmediato. Se inclinó, apoyó su cabeza en mi hombro. Sí, pero ya no te amo desde el dolor. Sonreí. Gracias por esperarme, dije. Gracias por volver. Nos quedamos así, respirando juntos. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que el silencio fuera ausencia. Sentí que era hogar. El invierno fue corto ese año. La villa amanecía envuelta en bruma, pero el sol la atravesaba con ternura, como si también supiera que algo nuevo crecía entre sus muros. Jonathan se levantaba temprano, siempre antes que yo, y preparaba café mientras silbaba bajo.
El sonido se mezclaba con el canto de los pájaros y el vapor suave de la cocina. Yo lo observaba desde el marco de la puerta, ahora más redonda que nunca, con la mano sobre mi vientre. Éramos 3. No lo habíamos planeado. No aún. Pero cuando vi las 2 líneas en la prueba, una risa nerviosa se me escapó. Y luego, sin quererlo, lloré. Porque por primera vez en años, no tuve miedo del futuro. Jonathan lo supo antes de que se lo dijera. Me miró un día al desayuno, con esos ojos suyos que ya me conocían demasiado, y simplemente dijo, «¿Lo estás?» No fue una pregunta. «Sí», le respondí, con una sonrisa torcida y las lágrimas listas. Él se acercó. Se arrodilló frente a mí y apoyó la frente sobre mi barriga como si saludara a una nueva versión de sí mismo. No dijo nada. Sus manos temblaban. Los meses pasaron con lentitud hermosa. Me mimó con flores silvestres, música suave y libros de nombres. Hablamos de todo, de lo que habíamos perdido, de lo que aún temíamos, y de cómo este hijo o hija no vendría a salvarnos, sino a acompañarnos en esta nueva vida que por fin era nuestra. El día del parto llovía. Llovía como nunca antes, como si el cielo lavara todo lo viejo. Fue largo, fue intenso, fue crudo. Pero cuando la escuchamos llorar, porque fue una niña, supe que ese era el sonido más limpio del mundo. La envolvieron en una manta de lino blanco. Tenía los ojos de Jonathan, pero mi boca, pequeña, roja, como un botón de granada. Él la sostuvo con una delicadeza que no había visto ni en sus planos más ambiciosos. «Bienvenida», le susurró. «Esta vez no heredamos ruinas. Te construimos luz». Yo solo lo miré, cansada, vacía y llena a la vez. Esa noche, en la habitación cálida de la villa, con la cuna junto a la cama, nuestros dedos entrelazados y el sonido sereno de su respiración diminuta, supe que habíamos llegado. No a un final feliz, sino al comienzo correcto.